Bueno, vamos a verlo aquí. Ya lo habíamos visto en el tablero directamente. Vamos a recordar cómo hacíamos el cableado sobre esta figura. Vale, esto serían los elementos que tengo en el tablero. En este caso solo estoy representando, lógicamente, los que me interesan, ¿no? Los que voy a cablear. Tengo más cosas. Están situados más o menos en la posición en la que estarían en el tablero. Lo que no está dibujado ahí es la canaleta. ¿Vale? Pero bueno, vamos a imaginar que tenemos canaleta justo por debajo y justo por encima de los componentes que tenemos ahí. Y en la parte de la derecha tendríamos la tapa del cuadro, ¿vale? Donde tengo las luces y tengo, en este caso, los pulsadores de la botonera, pero podrían ser perfectamente los de los finales de carrera que tenemos en el otro lado, sin más. ¿Qué esquema vamos a cablear? Pues vamos a intentar cablear este, que de los que tenemos ahí es el más complejo, ¿no? El que más líneas tiene. ¿Vale? Ese es el que teníamos como esquema número 4 dentro de los montajes y que es el que es un poquito más complicado. En este recordar que había un error, que es que esta lámpara de aquí no se puede llamar P1 porque son dos lámparas distintas, tendría que llamarse P2. ¿Vale? Habíamos dicho que las marcas en un esquema no se pueden repetir. Entonces esta de aquí la llamaríamos P2. Vale. Bueno, ¿cómo era el proceso de cableado? Lo primero que os decía, tengo que identificar lo que es cada cosa en el tablero. ¿Vale? F1, este F1 de aquí sería la protección magnetotérmica, que sería este de aquí, ¿no? En el dibujín este que tenemos aquí, sería este componente F1. ¿Vale? Con los bornes tal cual están. Habíamos visto que había algunos que tenían el 1 y el 2 a la derecha y el 3 y el 4 a la izquierda, pero es lo mismo. Entrar en todos por arriba y salir por abajo. ¿Vale? Entran fase y neutro, que vienen directamente de las bornas, y salen por la parte de abajo, que son los bornes 2 y 4. El 2 sería el borne de fase y el 4 sería el retorno ya del neutro. Vale, F1 es ese de ahí. ¿Qué más tengo? Tengo 3 elementos que se llaman K1A, que son este de aquí, este de aquí y ese de ahí. ¿Vale? 3 elementos que se llaman K1A. Esos 3 K1A, como tienen el mismo nombre, son el mismo componente. Habíamos dicho que todo lo que se llama igual es que son partes de lo mismo. Son partes de un mismo componente. Ese K1A en nuestro tablero sería, por ejemplo, esta base que tenemos aquí. ¿Vale? Eso es el K1A. Ahí luego voy a coger el relé, el que me toque en cada caso, el que hay dibujado ahí en la pizarra sería este grande que tiene los contactos de atrás, los pines en forma de filas y columnas. Ese sería el que tendría que encajar en la base. Lo que es propiamente el relé no lo tengo en el tablero, lo tengo aquí. En el tablero lo que tengo es la base para poder cablear el relé. Os había dicho que eso se hacía porque en industria se van a sustituir periódicamente los relés, bien cuando se estropeen o bien en un mantenimiento preventivo antes de que se estropeen. Se sacan y se enchufan otros nuevos. El tema de enchufarlos facilita ese proceso de mantenimiento de una manera rápida. Bueno, pues el K1A será eso de ahí. Y dentro de esa base, pues teníamos también una pequeña pega, que era el tema de la numeración. Vamos a ver si se ve, si tiene definición bastante la figura para que lo podáis ver. Ahí veis los números, ¿no?, que aparecen ahí. Yo tengo marcado en rojo el número que está a la derecha. ¿Vale? Veis que en cada tornillo, en cada borne hay 2 números. Por ejemplo, en el A1, que sería este de aquí, tenéis un 13 y un A1. Yo donde me fijo siempre en la base del relé, donde siempre me fijo es en la bobina. Busco
la numeración A1, A2. ¿Por qué? Porque la numeración A1, A2 lleva una letra. Es la numeración, digamos, normalizada. En los otros números, en los que están a la izquierda, si os dais cuenta, no aparece ninguna letra, son todo números. Entonces yo sé automáticamente, una vez que localizo el A1 y el A2, que todos los números que estén en la misma posición en la base son los que yo tengo que mirar, los que a mí me interesan, los que están en este caso a la derecha. Hay otras bases donde los pone uno encima del otro y uno está como más hundido en el plástico y otro está como en relieve, saliendo por encima del límite del plástico. Uno está hacia adentro y el otro está hacia afuera. ¿Vale? Pues miro, si el A1 está hacia afuera, pues miro todos los números que están hacia afuera. Si el A1 está hacia adentro, todos los números que están hacia adentro. ¿Vale? El problema de no acertar bien con la numeración es que fijaros que, por ejemplo, bornes como el 13 se repiten en las dos numeraciones. El 13 lo tengo aquí abajo en el A1, pero también tengo, bueno, el 13 no, perdón, el 14, por ejemplo. El 14 lo tengo aquí en el A2 y tengo otro 14 aquí arriba, ¿no? Entonces ahí van a venir las equivocaciones. ¿Qué 14 tengo que mirar? ¿El 14 que está abajo o el 14 que está arriba? Bueno, si en mi esquema tengo un 14, va a ser el que está arriba. ¿Por qué sé yo que va a ser el que está arriba? Porque el que está abajo está junto con el A2. Y la numeración que me interesa es la de A1, A2. Por tanto, este 14 no es el que yo tengo en el esquema. El que yo tengo en el esquema es el que está encima. De hecho, además, fijaros que los contactos del relé, el primer contacto serían estos tres bornes, esos dos de arriba, más este de aquí. ¿Vale? Por abajo es por donde entro, es el común, el 1, 1. En este nivel intermedio aquí tendría la salida cerrada y en el nivel superior, aquí arriba, tendría la salida abierta. ¿Vale? Esos contactos son algo como esto de aquí, ¿vale? Donde tengo el 1, 1, el 1, 2 y el 1, 4. ¿Vale? Van unidos con la bobina del relé, que sería la 1 y el A2. Vale, nosotros en el esquema, si solo utilizo la parte cerrada, lo que yo voy a dibujar va a ser esto. Entro por el 1, 1 y salgo por el 1, 2. Si solo utilizo la parte abierta, dibujo el contacto abierto. Es decir, si solo utilizo la parte abierta, lo que voy a dibujar es esto, el 1, 1, 1, 4. Pero realmente lo que yo tengo es ese contacto con tres terminales, ¿no? Uno común, uno que me da paso de corriente en reposo, que es el normalmente cerrado, y otro que me dará paso de corriente cuando active el relé, que será el normalmente abierto. El segundo contacto de los cuatro que tiene estaría aquí. Este sería el segundo contacto, que está en la segunda columna, ¿vale? Y el borne común abajo. El tercer contacto sería este de aquí, la tercera columna del relé, ¿vale? Y el cuarto contacto sería esta cuarta columna que tengo ahí, ¿vale? Esos serían los cuatro contactos que tiene el relé, estarían en la base, en esos tornillos que hemos señalado. Y luego el A1 y el A2, que están aquí, ¿no? El A1 es este borne de aquí y el A2 es ese borne de ahí. Normalmente suelen estar separados de los bornes de los contactos. No siempre, pero normalmente en las bases de relé suelen estar separadas. Vale, bueno, pues ya tenemos localizado el relé. ¿Y qué más componentes tengo? Vamos a ver el esquema y en ese primer paso, ¿no?, que es localizar todo lo que tengo en el tablero respecto a lo que tengo en el esquema. Y luego en este esquema tengo P1 y P2, que son las dos lámparas, que en la mayoría de los tableros pues es una canaleta con 4 pilotos luminosos y unas regueletas, ¿no?, donde están conectados.
¿vale? Ese serían P1 y P2. Para esta práctica os había dicho que cojáis las que queráis. Lo que sí tengo que acertar es con el neutro, ¿vale? El neutro lo voy a identificar, el que es el neutro, porque tiene 4 conductores que vienen de las lámparas conectados en la misma regleta. Es decir, los neutros, ya están los 4 neutros conectados en una misma regleta para llegar con un único cable al neutro, ¿vale? Entonces, sabiendo cuál es el neutro, las otras las que quiera. Suelen estar en los tableros conectadas en orden, de izquierda a derecha y de abajo a arriba o al revés, ¿vale? Entonces, bueno, las que queráis. Para otras prácticas sí que ya tendremos que tener localizado, por ejemplo, el piloto de color rojo para que nos haga una función de paro, el verde de marcha. Y lo último que nos queda por localizar o por identificar son estos circulitos que aparecen con el X1. Esos círculos con el X1, como por ejemplo este que tengo aquí arriba, ¿vale? Eso de ahí, o esta de aquí, o esta, o estas dos, o por último esta, esos son bornas. Las bornas son las partes que componen esa fila que tengo en carril DIN en la parte de abajo del tablero, que es lo que llamamos el bornero, ¿vale? El bornero pues son esas piezas de conexión, son por fuera plásticas, aisladas, tienen dentro un casquillo, vamos, una pletina metálica con 2 tornillos que me permite hacer conexión. Es un componente que lo único que hace es conectar, ¿vale? Los cables que están dentro del tablero con los que salen a la parte de la puerta o de fuera del tablero, ¿vale? Entonces ese es el elemento de paso que utilizamos siempre en los circuitos. Ese bornero o ese regletero es el elemento de paso entre lo que está dentro y lo que está fuera. Por aclarar un poco más eso, tengo aquí una foto de un cuadro. Vale, esto sería un cuadro como los que hacemos aquí, ¿vale? Lo que tenéis a la izquierda sería el fondo de armario, lo que llamamos fondo de armario. Eso es lo que estamos nosotros cableando en la parte central de nuestro tablero, la parte izquierda, y que ocupa la mayor parte, ¿no? La parte central también del tablero. Veis que tiene la canaleta igual que el vuestro, aquí ya hay una serie de componentes cableados y tiene abajo el regletero, ¿vale? Esto es lo que está dentro. Cuando hablamos de dentro, de fondo de cuadro, sería esto de aquí. Luego lo que está fuera. Lo que está fuera podría ser, por ejemplo, como es el caso, la tapa, ¿vale? Lo que sale a la tapa por dentro. ¿Veis cómo está aquí saliendo por debajo del bornero? Está sujeto con unas bridas al fondo del cuadro y luego está sujeto con bridas también aquí a la tapa. Se le suele poner pues una espiral de plástica de color blanco para hacer como una manguera, ¿no? Con todos esos cables. Los que van a la tapa van por la parte de abajo. Los que van a sensores que están fuera de la instalación o los que salen, por ejemplo, al motor, si tengo motores en la instalación, salen por la parte de abajo también. Todo lo que está fuera del fondo del cuadro o está en la tapa, sale por la parte de abajo del bornero. Todo lo que va cableado con lo que está dentro del cuadro, sale por la parte de arriba de las bornas, ¿vale? Eso hay que recordarlo. Aquí, por ejemplo, en la foto tenéis unos cables de color negro que parece que se meten para adentro, pero son cables de conexión de un motor. Estos, a la hora de hacer la foto, los metieron hacia adentro, pero están realmente sueltos, ¿no? Porque estaban conectados con uno de los motores que tenemos ahí. Esta es una práctica de los de segundo de grado superior que hicieron aquí el año pasado, esta foto. Pasado el anterior, ¿vale? De estos llegaremos a hacer nosotros similares a este de aquí. ¿Vale? Y aquí tenéis la idea de los componentes, ¿no? Dónde están situados. De manera esquemática, lo mismo. Tengo el fondo del cuadro donde tengo F1 y el K1A, tengo el bornero X1, que es el elemento de paso, y luego tengo, bueno, aquí faltaría poner el P2, ¿no? En este caso, en vez de, para esta práctica, en vez de S2, tendría el P2, ¿vale? Pero esos serían los componentes, ¿vale? ¿Que tengo que ir con un cable de aquí a aquí? Esto no lo puedo hacer, no puedo ir directamente. Lo que tengo que hacer, ¿qué es? Bajo con los cables al bornero y del bornero salgo a la tapa del cuadro, ¿vale? Esa es la manera correcta de hacerlo. ¿Que vuelvo de la tapa del cuadro? ¿No puedo volver así directamente?
No, lo que voy a hacer es, de la tapa del cuadro, me voy al bornero y del bornero me meto para adentro al componente que tenga que cablear. ¿Vale? Esa es la idea, otra de las ideas del cableado que habíamos visto, ¿vale? Bueno, como ya tenemos identificado todo y ya sabemos o ya tenemos un esquema de partida, pues lo que vamos a ir haciendo va a ser el cableado. Yo me iría al esquema con el tablero, este esquema que tenemos aquí, y lo que os decía yo el otro día cuando hicimos la demostración ahí en la mesa de delante. Yo suelo empezar por aquí, arriba, ¿vale? Esos son los primeros cables que pongo, la bajada de las bornas de alimentación al F1, que en el tablero realmente me voy a ir hacia arriba. Bueno, pues hago esa conexión. Estamos trabajando todo con cable rojo porque estamos en corriente alterna y estamos cableando una máquina, ¿vale? Pues nada, iría con un cable de la borna L, subiría por la canaleta y luego ya bajaría por la canaleta al 1. ¿Vale? Esa sería la primera conexión que haríamos ahí. Ese borne ya estaría cableado y esta regleta, la voy a marcar ahí, ya estaría cableada. En el esquema, ¿qué conexión es la que he hecho? Pues he hecho esta conexión de aquí. Esa conexión de ahí es la que he hecho, ¿vale? Desde la borna L al 1, ese cable. Bueno, ¿por dónde voy a seguir? Yo voy a seguir por este cable de aquí, por este potencial, ¿vale? Voy a salir por el 2. Fijaros que este potencial es un poquito más complejo. ¿Por qué? Pues porque tiene todo este cable de aquí, pero también estos dos puentes de aquí son parte de ese potencial, ¿vale? En ese potencial tengo que unir un montón de bornes. Tengo el 2 del F1, lo tengo que unir con la borna 1, lo tengo que unir con el 2.1 del relé y con el 1.1 del relé. Eso por la parte de dentro. Y por la parte de fuera tengo que salir de la borna 1 al 1.3 del pulsador. ¿Vale? Es decir, tengo que unir 1, 2, 3, 4, 5 bornes directamente. Eso es lo que llamamos un potencial. Todo lo que está unido directamente con cable se llama potencial, es el mismo potencial dentro del circuito. Para mí, desde el punto de vista de la electricidad, sería el mismo punto del circuito, todos esos. ¿Vale? Desde el punto de vista eléctrico es el mismo punto porque tiene siempre el mismo potencial. Está directamente unido por cable. Venga, pues ¿cómo lo hacemos? Primero voy a unir lo que he marcado en color verde, el 2 del F1 con la borna 1, con el 2.1 y con el 1.1. Me voy luego por la parte de fuera de la borna 1 al S1 que está por la parte de fuera. Primero uno todo lo de dentro y luego salgo ya a lo que tengo fuera. Lo tengo que puentear entre sí. El orden me es igual. El orden lo decido yo, que soy el que estoy instalando. ¿Vale? El plano no presupone ningún orden de cableado. Eso lo tengo yo que decidir. ¿Y qué orden decido? Pues el que yo considero que me lleva menos cable. La conexión que puedo hacer con la menor cantidad de cable posible es siempre la mejor. ¿Por qué? Porque mientras menos cable ponga, menos caídas de tensión voy a tener en el cuadro, ¿vale? Va a ser mejor desde un punto de vista eléctrico. No estamos todavía en la cosa de mirar al detalle si se ha hecho con la menor cantidad de cable posible. Vosotros intentad hacerlo con la menor cantidad de cable, pero bueno, si usáis un poco más no pasa nada. Entonces, el 2, habíamos dicho que lo tengo que unir con la borna 1, ¿vale? Voy a marcar aquí los bornes que tengo que unir. Con el 1.1 y con el 2.1, que sería este de aquí. ¿Vale? Bueno, pues nada, una manera de hacerlo. Bajo, por ejemplo, del 2 por la canaleta a la borna 1. ¿Vale? De la borna 1 saco un segundo cable a través de la canaleta que va al 2.1. Y del 2.1 saco un segundo cable que pasando por la canaleta me hace un puente al 1.1. ¿Vale? Esa sería la parte de dentro de ese potencial. Del 2 del F1 me fui al 1 del bornero, del 1 del bornero saqué un segundo cable al 1.1 del relé y del 1.1 del relé saqué un puente pasando por la canaleta al 1.1, ¿no? Del 2.1 al 1.1. Y me queda la conexión externa,
Que teníamos que ir al 3 del pulsador, ¿no? Del S1. Pues nada, desde la borna 1 ya sacaría un cable que nosotros lo vamos a dejar tendido por fuera. Se metería por aquí, por el agujero de la botonera, si estoy utilizando, y conectaría aquí, en el 3 del S1. ¿Vale? Ese sería ese potencial que marcamos en amarillo en el esquema. Es el potencial que más cables lleva de este esquema, el más complejo. Pero fijaros que en la práctica es tan sencillo como fijarme bien en qué puntos tengo que unir, todos los puntos que estén unidos a ese conductor que hemos marcado en amarillo son los que tengo que unir entre sí con cable en el tablero. Pues nada, voy uniendo el 2 del F1, lo uní con la borna 1, de la borna 1 tiré un puente al 2.1 y del 2.1 al 1.1 y ya está. Y luego por fuera fui de la borna 1 al 1.3 del S1. Siguiente potencial, ¿por dónde sigo yo? Bueno, yo suelo seguir por aquí, por la izquierda y hacia abajo, ¿no? Tendría que hacer ahora este potencial de aquí, que consiste en unir el 1.4 del S1 con la borna 2, ¿vale? Eso viene desde la parte de fuera, llegaría por abajo, y luego la borna 2 por dentro con el A1 del K1A. Tengo que unir esos tres bornes. Pues nada, vamos a hacerlo en el tablero, en este tablero virtual que tenemos aquí. Desde el 4 del S1 hemos dicho que vengo con un cable a la borna 2, bueno, lo sacaría por el orificio que tiene la botonera, aquí voy a cruzar los dos cables y me iría aquí a la borna 2. ¿Vale? Ese sería el cable de vuelta del S1. De la borna 2 me falta un segundo cable que iría al A1. El A1 está aquí. ¿Vale? Pues nada, iríamos a la canaleta, tendríamos el cable y lo meteríamos ahí al A1, ¿vale? Que sería ese de ahí. Ya tengo toda la fase de la primera rama hecha. Vamos hacia la derecha en el esquema. Ahora el potencial que yo voy a hacer va a ser el siguiente a su derecha, que sería este. ¿Vale? Ahora el punto de partida está dentro del esquema, es el 2.2 del K1A. Aquí estaría en el 2.2 del K1A. Tengo que conectarlo con la borna 3 y la borna 3 por fuera con la primera de las lámparas, con la entrada de fase de la primera de las lámparas. Pues nada, el 2.2 del K1A con la borna 3 y con la lámpara. ¿Dónde está el 2.2 del K1A? Pues el 2.2 de K1A lo tengo aquí arriba. Es este borne de aquí. ¿Vale? Ese lo tengo que unir con la borna 3. Pues nada, sacaría un cable por la parte de arriba del relé, me iría a la canaleta, me iría, por ejemplo, en este caso, a la canaleta de la derecha, y de ahí me iría a la borna 3, que es esta de aquí. ¿Vale? Y ahora habíamos dicho que de la borna 3 me tengo que ir a la primera lámpara, que sería este borne de aquí. Pues nada, de la borna 3 sacaría el cable a ese borne de ahí de la lámpara. Ya tengo ese potencial también hecho. Y me quedan dos potenciales. Me queda la rama de la derecha del todo y me queda el neutro. Pues nada, la rama de la derecha. El 14 del K1A con la borna 4 y con el 1 de la siguiente lámpara. ¿Vale? Recordar que se me ha borrado ahora, pero este era el P2. Vale, el P2, pues nada, del 1.4 a la borna 4 y de la borna 4 a la lámpara. El 1.4 lo tengo aquí,
es este borne de aquí arriba, ¿vale? La borna 4, esta de aquí. Y la lámpara sería la siguiente, que sería este borne de aquí. Pues nada, lo mismo de antes, este potencial es muy parecido. Salgo con un cable a la canaleta, a la que me queda en este caso pues a la derecha del tablero. Vosotros lo podéis hacer todo por la de la izquierda, si os queda mejor. Me voy a la borna 4 y de la borna 4 me iré ahí al P2, a la fase de la segunda lámpara. Bueno, y finalmente, ahora sí, ya me queda el potencial de neutro, o los dos potenciales que hay del neutro, que serían toda la parte de aquí, todas las uniones con la lámpara, que ya las tengo hechas en ese neutro de las lámparas, y el retorno por la parte de dentro hasta el 4 de la protección. Y luego el último cable que me faltaría, que sería la borna N, conectarla con el 3. ¿Vale? Pues nada, vamos a hacerlo. Ahora ya simplemente volver desde las lámparas. Ahora desde el neutro, ojo, que es la de la izquierda en este caso. Me iría a la borna 5. Y de la borna 5 me iría al 4 de la protección. Bueno, vamos a suponer que lo meto por este lado de la canaleta. Lo metería por abajo y ya desde la parte de abajo entraría aquí. ¿Vale? En el tablero, según como lo tengáis, tenéis que dar más vuelta con el cable o menos. ¿Vale? Ya tendría casi todo el esquema hecho. Me falta el último cable que muchas veces se nos olvida, que sería desde el 3, la parte de alimentación del neutro, a la borna de neutro, ¿no? Que sería el último cable. Y me cerraría la conexión completa del circuito ahí. A ver si lo hacemos un poco mejor para que se vea bien el recorrido del cable. Si consigo dibujarlo sin que se superpongan, así. Vale. Y eso sería todos los cables que llevaría ese montaje. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el misterio de esto? En ser ordenado, ir haciéndolo en orden. ¿Tiene que ser obligatoriamente el orden que os hago yo? No, podéis empezar por el neutro si queréis. El truco está en que vosotros mismos sigáis siempre el mismo orden. Si decido que lo voy a hacer siempre de esta manera, pues lo hago siempre de esa manera. Así, si dejo el esquema a mitad de un día para otro y voy marcando en mi plano, en mi esquema, los conductores que ya los potenciales que he trazado o que he cableado, pues puedo retomar el cableado fácilmente al día siguiente. Esa es la manera de hacerlo. Usar un método y siempre el mismo. Antes de empezar, no volverme loco con los cables y fijarme bien qué es cada cosa. ¿Qué tengo en el esquema? ¿Qué tengo que cablear en el cuadro? Una vez que identifico todos los componentes, después ya lo único que tengo que hacer es fijarme en qué numeración de borne tiene, ¿no? Porque el esquema con los números de bornes me va a estar diciendo qué tornillo, qué borne concreto tengo que conectar en cada caso. Es seguir el esquema, pero de manera metódica y rigurosa. ¿Vale? Un apunte sobre el tema de las medidas. Sobre este mismo esquema que tengo aquí. ¿Cómo medimos, por ejemplo, una corriente? La corriente que consume, por ejemplo, el relé. ¿Vale? Una de las cosas que me piden en la práctica, bueno, realmente me lo hacen sobre el siguiente esquema, que no lo tengo aquí, que es el mismo, pero sin la rama del medio, sin la rama del contacto cerrado. ¿Vale? Pero bueno, esta medida la voy a hacer sobre este, que es exactamente igual, no cambia de uno a otro. Vamos a borrar un poco por aquí, porque
ensucié mucho el plano y me interesa ahora que esté esto bien limpio. Vale. Si yo quiero medir la corriente que pasa por esta rama, la corriente que pasa por aquí y que le está llegando al relé, el punto siempre más fácil para hacerlo es en las bornas, porque en las bornas yo puedo interrumpir el circuito fácilmente. Yo lo que tendría que hacer para poder medir en ese circuito sería meter aquí en medio el polímetro. ¿Y cómo meto en medio el polímetro? Pues lo que tengo que hacer es interrumpir el circuito y aquí en medio metería el polímetro, ¿no? Lo dibujo con un círculo, con una A de medir corriente, lo tendría que meter ahí en medio, ¿vale? De tal manera que toda la corriente que yo quiero medir, que es esta corriente que va a pasar por aquí, tenga que pasar por dentro del polímetro y luego ya sí, meterse por el relé. ¿Vale? Siempre para medir corriente, con el polímetro, tengo que quitar algún cable, porque tengo que intercalar, tengo que meter el polímetro en el circuito. Cuando mido tensión, no. Cuando mido tensión yo no quito nada, simplemente pincho con las sondas encima de los tornillos entre los cuales quiero medir la tensión, encima de los bornes que quiero medir. No necesito modificar nada. Para medir corriente necesito modificar, si estoy utilizando un polímetro. Bueno, ¿cómo lo hacemos entonces para que sea fácil y no tener que desarmar mucho? Pues la manera más fácil siempre es en el bornero. En estas partes, en estas ramas, donde yo tengo una borna, si quiero medir la corriente, lo único que tengo que hacer es sacar el cable de la borna, lo meto en una borna que tengo libre, porque en el tablero siempre me van a sobrar bornas, las de la derecha, y entre la borna que yo quite el cable y la nueva borna donde lo puse, entre esas dos bornas pongo el polímetro. Y ahora ya he intercalado en el circuito el polímetro, ya va a circular la corriente por dentro de él. Lo hacemos en el dibujo del cuadro. ¿Cómo lo haríamos? Pues la borna que va al relé es la borna 2, ¿no? En el esquema. Fijaros que es la borna número 2. Pues nada, el cable que va a la borna 2 que sería el cable que viene del pulsador, este cable de aquí lo voy a cambiar de sitio. Lo suelto de la parte de abajo y, fijaros que es este cable que viene de aquí, yo lo meto, por ejemplo, en la borna 15, por la parte de arriba. Y alguien me dirá, vale, pero lo que viene de fuera tiene que entrar por abajo. Vale, pero es una cosa que hago para medir. Lo voy a hacer así porque me es más fácil conectar el polímetro con las dos ondas por abajo que una por abajo y otra por encima. Porque la parte de arriba me va a tocar con la canaleta y me va a quedar torcido. Va a ser más incómodo. Y ahora simplemente vendría con el polímetro, con las ondas, y pondría una sonda, por ejemplo, aquí en la borna 2, a ver si consigo moverla. Pondría una sonda aquí, en la borna 2, y pondría otra sonda en la borna nueva, en la 15, ¿vale? Las pondría ahí. Y ahí ya podría hacer mi medida. Esta sonda de aquí, si quiero medir corriente, voy a empezar por este orificio donde pone la A de amperios, ¿vale? Y el de color negro me iría, como siempre, aquí al común del polímetro, ¿vale? Esa sería la conexión que tengo que hacer. ¿Dónde tendría que poner la rosca? Donde aparezca la A con el símbolo de corriente alterna, que en este polímetro está aquí en medio. ¿Vale? Ahí tendría que poner la rosca. Este tiene un alcance de 20 amperios, el vuestro me parece que empieza en 10. En el vuestro también el borne del polímetro es el que está a la izquierda del todo. ¿Vale? Y empezáis. Para el segundo alcance, que es el de 2 amperios, sigue en el mismo sitio la sonda. Y luego, si paso a miliamperios, porque la corriente es más pequeña, que probablemente acabéis midiendo miliamperios, tendría que pasarla aquí, a donde pone MA, M minúscula A. ¿Vale? Esa sería la medida de corriente. Mido, y una vez que mido, pues ya nada.
volvería al circuito para poder seguir trabajando el conductor a su sitio, ¿no? Quitaría las ondas de aquí. Bueno, ahora ya tengo muchas cosas dibujadas y no voy a poder moverlo. Vale, lo quitaría y volvería a poner el cable en su sitio. ¿Vale? ¿Que lo tengo que hacer con la lámpara? Pues hago la misma operación, pero con el cable que viene de la P1 y en la borna 3. Pero sería la misma operación para medir la corriente de la lámpara. ¿Vale? Es exactamente igual. Ven, ¿dudas? ¿Preguntas? Venga, que algo seguro que podemos dudar.